Doctor, ¿me escucha? Sí, te escuchamos. Dame tu apellido y empieza, por favor. Espinosa, doctor. Ya, ok, Mijail. Ya. Vamos, doctor, buenos días, compañeros, todos buenos días. En esta oportunidad vamos a hablar sobre un artículo sobre cómo amixedemato. Siguiente, por favor. Si hablamos de coma mixedematoso, principalmente tenemos que empezarlo a definirlo, en los cuales vamos a ver que el coma mixedematoso lo vamos a definir o se representa como la forma más extrema del hipotiroidismo, tan grave que puede progresar fácilmente a la muerte y a menos que sea diagnosticada rápidamente o se trate energéticamente. Asimismo, vamos a ver que afortunadamente, hoy en día es importante reconocerlo porque este tiene una alta mortalidad asociada, ya que si empezamos con un diagnóstico temprano y una terapia inmediata, vamos a ver que la tasa de mortalidad sí o sí va a ser alta, lo cual se va a aproximar entre 50 a 60%. También no nos olvidemos que el hipotiroidismo va a ser más común en mujeres que en varones. Si hablamos que quiénes van a mm, o a qué tipo de pacientes se va a atribuir más el coma mixedematoso, va a ser principalmente a pacientes mujeres, los cuales estos pacientes mujeres mayormente van a ser personas ancianas y no nos olvidemos que este hipotiroidismo se va a presentar mayormente en las últimas décadas de la vida. Así también vamos a ver que si tenemos, o sea, cómo hacemos eh, posiblemente un diagnóstico o una complicación siempre y cuando estemos frente a un paciente que, que tenga la clínica de un hipotiroidismo, más si es una mujer y es más si es anciana, al igual que puede presentar un coma. Puede presentar un hipotiroidismo sin complicaciones, ya que este se va a basar principalmente en la determinación de la TSH, que es la hormona estimulante de tiroides. Siguiente, por favor. Si hablamos de la presentación clínica, tenemos que hablar principalmente sobre los eventos precipitantes, en los cuales principalmente la mayoría de los pacientes que van a presentar un coma mixedematoso suelen presentarse más en invierno o en aquellos pacientes que tienen una temperatura corporalmente baja, a los cuales vamos a ver que estos pacientes van a estar hipotérmicos. Así también que un clima extremadamente frío hace que un paciente hipotiroideo, o sea, sea más vulnerable a tener un coma mixedematoso, principalmente por la exposición a altas temperaturas o a bajas temperaturas o a la exposición de frío. Así también no nos olvidemos que los pacientes pueden evolucionar también a un coma mixedematoso después de presentar una neumonía, una sepsis o también un accidente cerebrovascular. Así también como vemos, una neumonía también puede ser un evento primario o un evento primario, lo cual va a iniciar un coma mixedematoso, o también este puede ocurrir de manera secundaria a un evento, o puede ocurrir de manera secundaria a un accidente cerebrovascular o aspiración. Asimismo, vamos a tener otras características clínicas de un coma mixedematoso, los cuales podremos decir que la más importante va a ser la retención del dióxido de carbono, así como también la hiponatremia, hipoglucemia e hipoxemia, los cuales estos van a contribuir a que se desarrolle un coma. Vamos a ver, como les dije, la retención del dióxido de carbono va a ser principalmente otra característica clínica o la más representativa, ya que este principalmente puede conducir a un coma, ya que ya que, puede conducir a un coma, ya que este puede ser característico de una sobredosis sobre una sobredosis de fármacos asociados con la supresión del impulso respiratorio, como van a ser el uso de sedantes, analgésicos, narcóticos, antidepresivos, hipnóticos, y también tiene una relación exclusiva con la amiodarona. Así también vamos a ver que
para que un paciente llegue a un coma mixedematoso, tiene que pasar como decir, por varias fases. Principalmente el paciente tiene que tener un evento precipitante. Como vemos en el cuadro, el paciente puede tener una hiponatremia, un accidente cerebrovascular, infecciones, drogas, principalmente medicamentos, una hipoglucemia, hiponatremia, entre otros, lo cual este principalmente va a seguir un curso, lo cual este va a ser, el curso va a evolucionar a un letargo, lo cual este va a progresar a un estupor y luego a un coma, en lo cual va a haber o lo cual va a haber una insuficiencia respiratoria e hipotermia. No nos olvidemos que la hipotermia principalmente va a ser la característica la característica principal de un coma mixedematoso, ya que todo paciente hipotiroideo o va a presentar la hipotermia. También vamos a ver que esta insuficiencia respiratoria o esta hipotermia también se puede acelerar principalmente con la administración de los fármacos que van a deprimir la respiración y otras funciones cerebrales, como ya les dije, los sedantes, los analgésicos y todo. Así también no nos olvidemos de los rasgos típicos de hipotiroidismo severo, en los cuales vamos a encontrar que estos pacientes van a tener piel seca, un cabello escaso, una voz ronca, también un edema periorbitario, un edema sin fobia, una hipotermia, lo cual, como les dije, es lo más importante, una hipotermia moderada o profunda. Siguiente, por favor. Si hablamos de la fisiopatología, en la fisiopatología principalmente nos tenemos que basar en esos tres puntos importantes en el que el paciente va a presentar, en los cuales la primera va a ser una retención ya sea de dióxido de carbono o una hipoxemia. En el segundo va a ser un desequilibrio hídrico y electrolítico y la tercera va a ser la hipotermia, lo cual es más importante. Como vemos en el cuadrito, todo paciente principalmente es una paciente mujer anciana o de la mayor a 65 años que puede tener hipotiroidismo, los cuales los factores precipitantes, como les dije, un factor precipitante, lo más importante puede ser una neumonía o secundaria un accidente cerebrovascular o aspiración, en los cuales vamos a encontrar una disminución de la T4, de la tiroxina, así también va a haber una disminución de la y yodotironina intracelular, en los cuales principalmente vamos a ver que este va a afectar cuatro aparatos: el sistema nervioso, el respiratorio, cardiovascular y el riñón. En el sistema nervioso este va a causar el descenso de la temperatura, lo cual va a ver que el paciente va a causar que el paciente tenga una hipotermia. Al ver que el paciente va a tener una hipotermia, va a causar una alteración del estado mental y este va a evolucionar a un coma mixedematoso. Así también, esta hipotermia va a ocasionar que haya una depresión del sistema respiratorio, lo cual esta depresión del sistema respiratorio va a evolucionar a una insuficiencia respiratoria y como les dije anteriormente, este se puede acelerar principalmente con la administración de fármacos, los cuales van a deprimir más este sistema respiratorio y al causar esa depresión del sistema respiratorio va a causar una anoxia cerebral y también evoluciona a un coma mixedematoso. A nivel cardiovascular vamos a ver que va a haber el hipnotropismo va a estar disminuido, en los cuales el paciente va a sentir una bradicardia, va a haber también disminución del gasto cardíaco, en los cuales vamos a ver que el paciente va a tener una va a haber una vasoconstricción y una disminución del volumen sanguíneo y una caída de la presión arterial, lo cual va a evolucionar a un shock y causa un coma mixedematoso. Igualmente, a nivel renal vamos a ver que va a haber un aumento de la permeabilidad, una retención de agua, los cuales van a causar edemas o van a evolucionar a hiponatremias y van a dejar edema sin fobia, y lo cual se evoluciona a un coma mixedematoso. Siguiente, por favor. Si hablamos de las características o principalmente una descripción general o una presentación del coma mixedematoso, tenemos que hablar principalmente sobre la descripción general, en los cuales tenemos que ver un historial médico del paciente, en los cuales vemos sus antecedentes del paciente, en los cuales si el paciente ha tenido alguna enfermedad tiroidea,
si ha tenido una terapia con yodo radioactivo o una tirectomía, o principalmente si ha tenido alguna terapia con hormonas tiroideas, en las cuales esta terapia se haya suspendido de manera inapropiada o se haya quitado de manera también tenemos que ver el examen físico. En el examen físico tenemos que ver si el paciente tiene alguna cicatriz quirúrgica, ya sea presente en el cuello o principalmente si no hay tejido tiroideo palpable. Así también tenemos que ver si este paciente tiene o presenta bocio. Asimismo, también nos indican que el 5% de los comos mixedematosos se van a deber a una causa subyacente que va a ser una enfermedad hipotalámica o hipofisiaria en lugar de una insuficiencia tiroidea primaria. Si hablamos de las manifestaciones neuropsiquiátricas, vamos a ver que los pacientes con coma mixedematoso van a presentar antecedentes de letargo, principalmente ralentización mental, una mala memoria, una disfunción cognitiva, una depresión. Incluso estos pacientes pueden presentar psicosis. También en aquellos pacientes con hipotiroidismo no complicado, y los cuales no van a presentar estos síntomas como letargo, mala memoria o psicosis, va a ser o no se van a quejar de estos síntomas y principalmente va a ser porque estos pacientes van a tener una alteración del estado de conciencia. Asimismo, podemos ver que estos pacientes también pueden tener o se les puede observar convulsiones focales o generalizadas en un 25%, los cuales estos van a estar relacionados principalmente porque van a tener una hiponatremia, hipoglucemia o hipoxemia, o debido a que haya una reducción del flujo sanguíneo cerebral. Si hablamos de las manifestaciones bioquímicas, vamos a encontrar que va a haber un descenso de la T4 como de la T3 y un aumento de la TSH. Así también vamos a ver que los pacientes se van a encontrar en acidosis respiratoria con hipoxemia o hipercapnia. También vamos a encontrar alteraciones electrolíticas, como va a ser una hiponatremia o una osmolaridad disminuida, también una creatinina elevada, hipocalcemia, hipoglucemia, anemia normocítica y leucopenia, así como también una elevación de la fracción no cardíaca de la CPK. Si hablamos principalmente sobre la hiponatremia, que es el síntoma o signo principal en estos pacientes, vamos a ver que la hiponatremia, que la hipotermia principalmente ve- está presente en todos los pacientes y bastante profunda, puede ser bastante profunda y generalmente es menor a 35,5 grados. Asimismo, podemos ver que la hipotermia es la principal pista clínica para el diagnóstico de coma mixedematoso y también en el artículo nos indica que se demostró que al final de la terapia vamos a ver que la supervivencia se relaciona con el grado de hipotermia, ya que aquellos pacientes que vamos a decir que van a tener un peor pronóstico van a tener una temperatura corporal menor a los 90 grados Fahrenheit. Así también vamos a ver que va a tener los factores precipitantes como se va a hacer una hipoglucemia o una exposición al frío. Si hablamos de las infecciones, vamos a ver que las infecciones, vamos a ver que debido a la hipotermia, la presencia de una temperatura normal puede ser un indicio de una infección, ya que todo paciente hipotiroideo que esté en coma mixedematoso sí o sí va a presentar una hipotermia. Y si el paciente presenta una infección, vamos a ver que la temperatura en el paciente va a estar normal. Asimismo, vamos a ver que va a estar ausente la diaforesis y la taquicardia. Y según en el artículo, también se hicieron estudios en que los pacientes que no lograban sobrevivir o no tenían una tasa alta de supervivencia, estos principalmente tenían una infección y una sepsis no reconocida, los cuales les llevaban a una
muerte, así como también la presencia de una neumonía también empeoraba o incluso podía causar una hipoventilación, lo cual así evolucionaba un riesgo de neumocitis y lo cual era atribuible a una aspiración y también evolucionaba a un coma o causaba convulsiones en el paciente. Siguiente, por favor. En las manifestaciones cardiovasculares vamos a ver que el paciente va a presentar principalmente los cuadros típicos de coma mixedematoso van a ser una cardiopatía con una cardiopatía hipotiroidea, vamos a ver alteraciones en el EKG, como también una bradicardia o una reducción en la contractibilidad. Como vemos, vamos a encontrar un aumento del riesgo de choque y arritmias. En el EKG vamos a encontrar una bradicardia, unos bloqueos, una onda T invertida y aplanada. Vamos a ver que mm, el, el QT, vamos a encontrar un QT prolongado como también una taquicardia ventricular polimórfica, los cuales van a ser las torsadas de Point. Siempre hay que descartar un infarto agudo de miocardio. Vamos a encontrar una contractibilidad cardíaca que se deteriora por la reducción del volumen, como también un taponamiento cardíaco. Asimismo, tenemos que ver principalmente que el volumen sistólico y el gasto cardíaco bajo se van a producir principalmente por la reducción de la contractibilidad cardíaca. Asimismo, vamos a encontrar una cardiomegalia, lo cual se va a producir por una dilatación ventricular o principalmente porque quizás podemos encontrar un derrame pericárdico. Siguiente, por favor. En las manifestaciones gastrointestinales vamos a encontrar que el paciente va a presentar una anorexia, náuseas, dolor abdominal y estreñimiento, así como también una disfagia orofaringea neurogénica, atonía gástrica y un hilio paralítico. En las manifestaciones renales y electrolíticas, el paciente va a tener una atonía de la vejiga y una hiponatremia, una tasa de filtración la cual va a estar disminuida, una nasalca y una falla renal. Al igual del sistema respiratorio, vamos a encontrar que el paciente va a tener una depresión respiratoria, una hipoventilación alveolar, hipoxemia, una narcosis del dióxido de carbono, lo cual evoluciona a un coma. Siguiente, por favor. En el diagnóstico, si hablamos netamente del diagnóstico, tenemos que ver principalmente tres puntos muy importantes, al igual que tres características esenciales para un diagnóstico acertado. Como vemos, tenemos que ver los antecedentes. Uno, el examen físico, y tenemos que utilizar estos sistemas de valoración, los cuales pueden ser el Glasgow, el SOFA o el Apache 2. Como vemos en el cuadrito, vamos a ver que acá usan los sistemas de valoración, los cuales vamos a ver que vemos acá todas las disfunciones cardiovasculares, disfunción de la termorregulación, metabólicas, factores precipitantes, en los cuales vamos a ver que cada uno tiene un puntaje, en los cuales vamos a ver que un score mayor a 60 va a ser que el paciente es más subjetivo que el paciente tenga un coma mixedematoso, pero si el score está entre 29 y 59, hay un riesgo subjetivo que el paciente pueda tener un coma mixedematoso, pero en el caso que este sea menor a 25, es poco probable que el paciente tenga un coma mixedematoso. Y como les dije, vamos a ver que después de estos, de los antecedentes de examen físico y el sistema de valoración, tenemos que confirmarlo con pruebas de laboratorio en los cuales vamos a encontrar una T4 libre disminuida o indetectable, una TSH elevada, los cuales podemos decir que es un hipotiroidismo primario o bajo, ya sea presente un hipotiroidismo secundario o terciario. Y como vemos en el cuadrito, vamos a encontrar si hablamos de un hipotiroidismo subclínico, vamos a ver que la TSH va a estar alta, al igual que la T4 va a estar normal y de la T3 igualmente normal. Y en el hipotiroidismo primario,
vamos a ver que mayormente la TSH va a estar alta y la T4 y la T3, estos van a estar disminuidos. Y como las tres características esenciales para un diagnóstico, vamos a ver que o sea, e- estas tres características esenciales sí o sí tienen que estar presentes, o mayormente la hipotermia va a ser la que va a estar mayormente presente, así como vamos a tener una hipoventilación e hiponatremia, y el paciente siempre va a estar letárgico o somnoliento, va a tener una alteración de la conciencia igualmente. Siguiente, por favor. Como un diagnóstico diferencial en los cuales vamos a ver que también las hormonas van a estar alteradas o se van a ir, como decir, a un canto, vamos a encontrar la enfermedad sistémica no tiroidea o, o también denominado síndrome tiroideo enfermo, en los cuales lo definimos como aquellas alteraciones en las concentraciones de las hormonas tiroideas circulantes asociadas a enfermedades graves, traumatismos, estrés y sin que exista una enfermedad real a nivel de la tiroides. Asimismo, esta enfermedad sistémica no tiroidea va a estar en aquellos pacientes en los cuales van a estar en cuidados intensivos y principalmente no van a precisar un tratamiento. Como, así como también vemos en el cuadrito, acá principalmente va a haber una disminución de la producción de T3 por la inhibición de la 5-monodeshiodasa, 5-monodeshiodasa de la T4, que es un hallazgo constante, en los cuales esto va a condicionar que la concentración de la concentración de T3 sea disminuida. Así también la T3 sabe estar siempre aumentada, ya que la vía metabólica de la 5-deshiodasa no está inhibida. Como vemos en el cuadrito, en la enfermedad sistémica no tiroidea vamos a encontrar que la TSH puede estar normal o baja, al igual que la T4L va a estar normal o baja y la T3, este puede estar baja, al igualmente que puede estar alta. Siguiente, por favor. Bueno, doctor, continuando con la exposición, mi nombre es Alejandro Sebastián Fernández Sánchez. Voy a comenzar con lo que es el tratamiento. Para hacer una introducción al tratamiento, el autor menciona unos puntos acerca de, de la terapia, ¿no? Y es que nosotros los médicos que van a tratar no deben de centrarse solo en la terapia con la hormona tiroidea, sino que también debe de abordarse los otros trastornos que ya se mencionó anteriormente, como es la hiponatremia, la hipotensión, la hipotermia. Además que el manejo del coma mixedematoso se debe realizar en una unidad de cuidados intensivos, porque vamos a necesitar monitorizar al paciente muy de cerca y continuamente, sobre todo su función pulmonar y cardiovascular. También menciona que debemos de asegurar una línea de presión venosa central, sobre todo para monitorear la terapia de represión de volumen. Y en pacientes que tengan alguna enfermedad cardíaca subyacente, se debe insertar un catéter en la arteria pulmonar. El primer punto que corresponde a la terapia consiste en el soporte ventilatorio, y aquí se debe de realizar una evaluación de la función respiratoria, y esto debe de incluir, primero, evaluar bien lo que es la función pulmonar a través de la medición de los gases en sangre, realizar un adecuado examen físico, y podemos apoyarnos de las imágenes, sobre todo para descartar neumonía o alguna obstrucción de vías respiratorias, ya que como estos pacientes son pacientes hipotiroideos, pueden presentar macroglosia o mixedema laringio. Mm, Ya que vamos también a asegurar una vía aérea superior abierta, estos pacientes van a requerir de un soporte ventilatorio mecánico, principalmente para aliviar o prevenir lo que es la hipoxemia y la hipercapnia. Además de que también se debe de considerar la terapia con antibióticos, debido a que tienen riesgo de padecer de infecciones.
Puede ser necesaria también la inserción de un tubo endotraqueal o realizar una traqueotomía para lograr una oxigenación adecuada. Además, nos da otros puntos en cuanto al soporte ventilatorio, como es que se debe realizar un soporte ventilatorio mecánico de 28, perdón, de 24 a 48 horas en pacientes en los cuales la hipoventilación y el coma sea por depresión respiratoria inducida por fármacos, como ya lo mencionó mi compañero anteriormente. También se debe realizar una monitorización frecuente de los gases en sangre arterial y no debemos de considerar la extubación hasta que el paciente esté consciente. El segundo punto en cuanto al tratamiento es manejar la hipotermia. Aquí el autor nos recomienda el calentamiento externo de pacientes con una manta eléctrica. Sin embargo, hay que tener cuidado al realizar la corrección de la temperatura porque nosotros podemos causar más daño al paciente, como aumentando el riesgo de hipotensión por una vasodilatación con disminución de la resistencia vascular periférica. Es por eso que se recomienda lo que es el recalentamiento pasivo con una manta para corregir la hipotermia. Otro punto importante es la hipotensión. Como ya vimos en el anterior, nosotros podemos causar o podemos empeorar la hipotensión que el paciente puede presentar al calentar, con el calentamiento externo. Es por eso que este calentamiento externo debe ir acompañado de una cuidadosa restitución del volumen intravenoso. Y lo podemos hacer con glucosa al 5% o 10% en solución salina normal, o en pacientes que también presenten una hiponatremia concomitante, podemos utilizar el cloruro de sodio isotónico. Y aquí hay otro punto en el que el autor indica el uso de la hidrocortisona debido a que tiene algunos presuntos efectos sobre la estabilización vascular, que podemos usar 100 miligramos por vía intravenosa cada 8 horas. Sin embargo, no es la indicación o no es la justificación el uso de de la hidrocortisona. Más adelante ya voy a explicar por qué utilizamos hidrocortisona, por qué se usa comúnmente la hidrocortisona en estos pacientes. La hiponatremia. Aquí existe un dilema y es que, ¿qué hacemos en pacientes que tengan hipotensión, pero que a la vez presenten hiponatremia? ¿Debemos de administrar líquidos para tratar su hipotensión o debemos eh, re- de realizar una restricción de líquidos para tratar la hiponatremia? Para dar la terapia en estos pacientes hay que ser muy cuidadosos en estos dos puntos. Es por eso que el autor recomienda, ¿no?, la administración de solución salina y glucosa por vía intravenosa para reemplazar las pérdidas diarias, pero siempre limitar el volumen en aquellos con hiponatremia leve a moderada, cuando el sodio esté entre 120 a 130 mini equivalentes por litro, de manera que no todo el agua perdida se va a reponer. En cambio, en pacientes que tengan un sodio menor a 120 mini equivalentes por litro, se debe de administrar una pequeña cantidad de solución hipertónica, que puede ser, que es el cloruro de sodio al 3%, aproximadamente unos 50 a 100 mililitros, y además de eso se le debe de incluir una dosis bolo intravenoso de furosemida, de 40 a 120 miligramos. ¿Para qué? Para promover la diuresis. Y aquí otro punto importante es que nosotros, o sea, un punto importante en el tratamiento del coma mixedematoso es saber dar terapia a la hiponatremia, porque se ha visto que niveles de sodio menores a 120 equivalentes por litro pueden causar cambios del estado mental en el paciente y así aumentar aún más la mortalidad, que ya de por sí es alta en estos pacientes con coma mixedematoso. En la terapia con glucocorticoides, aquí es donde realmente se ve justificada el uso de la hidrocortisona, sobre todo en pacientes que el coma mixedematoso sea por enfermedad hipofisaria o hipotalámica, y además que hayamos nosotros comprobado que hay una coexistencia también de una insuficiencia suprarrenal. ¿Cómo podemos ver esos indicios de coexistencia?
pues, pacientes pueden presentar hipotensión, hipoglucemia, hiponatremia, hiperpotasemia, hipercalcemia, linfocitosis o azotemia. Mm, También se ha visto que hay pacientes, se han reportado casos de pacientes que presentan lo que es el síndrome de Schmidt, que consiste en una insuficiencia suprarrenal primaria, que además se le añade un hipotiroidismo primario causado por por la enfermedad de Hashimoto sobre una base autoinmune. Entonces, en estos pacientes sí estaría indicado la terapia con glucocorticoides, o sea que como que se justifica más la terapia, el uso de la hidrocortisona. Y lo podemos administrar por vía intravenosa de 50 a 100 miligramos cada 6 a 8 horas durante varios días, y la reducción de esta terapia va a ser o va a depender de cómo el paciente esté respondiendo al tratamiento. Puede suspenderse tras la mejoría del paciente y una vez evaluada siempre la función pituitaria y suprarrenal. En, en el punto del coma mixedematoso y cirugía y su relación con la cirugía, bueno, no sé, la cirugía electiva no va a estar fuera de discusión en pacientes con coma mixedematoso debido a su estado grave. Sin embargo, se ha visto que se dieron cirugías debido a que el diagnóstico se realizó en el periodo de recuperación posoperatoria, debido a cirugías de emergencia. O también se ha reportado casos durante el trabajo de parto obstétrico. Ahora, lo que se ha hallado es que el principal problema posoperatorio en pacientes con hipotiroidismo va a ser el mantenimiento de una vía aérea abierta, principalmente porque los pacientes presentan lo que es la macroglossia y también pueden presentar un mixedema laringio. Otro punto importante es la terapia con hormona tiroidea. Y aquí igual nos hacemos unas preguntas porque es también, debe ser de bastante cuidado el manejo. ¿Debemos administrar solo T4, T3 o ambos? O si, cómo debería ser la dosis, la frecuencia y la administración, porque lo que vamos a necesitar es que necesitamos elegir una, una terapia que equilibre la preocupación de la alta mortalidad que tiene el coma mixedematoso no tratado y el otro lado de la balanza estaría con los riesgos de la terapia con hormonas tiroideas en dosis altas, que, como voy a mencionar, estas tienen unas reacciones o efectos secundarios que incluyen taquiarritmias auriculares o infarto de miocardio. Entonces debemos de saber escoger bien qué terapia vamos a utilizar. Es por eso que aquí he puesto 2 puntos, un pequeño cuadro comparativo en cuanto a la T4 y T3. Los niveles séricos de T4 van a ser más fáciles de medir. Sin embargo, ahora en los laboratorios modernos también se puede medir, o también son fáciles de medir los niveles de T3, así que ya no sería tanto una ventaja. Otra ventaja sería que su inicio va a ser más estable y suave, y como va a ser más lento, no va a haber tanto riesgo de los efectos adversos. Pero al igual que como va a ser lento, la temperatura corporal y el consumo de oxígeno va a tardar en restablecerse, aproximadamente unas 8 a 14 horas. En comparación con la T3, que va a tener un inicio más rápido, sus concentraciones séricas van a fluctuar más entre dosis. El aumento de la temperatura corporal y el consumo de oxígeno va a ser de 2 a 3 horas posteriores a la administración. Y la mejoría clínica puede darse hasta incluso a las 24 horas, pero como va a tener un tiempo de acción más rápido, son más propensos a estos efectos secundarios cardiovasculares, como ya los mencioné, ¿no? Que son las taquiarritmias auriculares o incluso el infarto de miocardio. Además que en pacientes comatosos es necesario administrar la hormona tiroidea por sonda nasogástrica o inyección parenteral. Aquí un comentario extra que puedo agregar es que aquí en el Perú no he visto que no usemos la inyección parenteral,
sino porque no tenemos las ampollas que se utiliza intravenosas, sino que se utiliza más lo que son las sondas nasogástricas o la vía oral. En un informe de Rodríguez y sus colaboradores, hicieron una investigación eh, con respecto al tratamiento, en donde él describe su éxito utilizando una gran dosis carga de T4. Utilizaba él una dosis de 500 miligramos administrada por vía intravenosa, seguida de una dosis de mantenimiento de 100 miligramos por vía intravenosa igualmente. Lo que se vio en este estudio es que la mortalidad que se vio en sus pacientes estaba más relacionada con la gravedad de la enfermedad concomitante y con un Apache mayor a 20. El Apache va a ser una de las escalas más comúnmente utilizada en UCI y que se utiliza para clasificar la gravedad de la enfermedad y predecir la mortalidad en los pacientes. Y también se vio que los pacientes supervivientes o los que sobrevivían a la terapia eran más jóvenes y tenían mejores puntuaciones en la escala de Glasgow. Entonces, ¿qué se observó gracias a esto, a esta investigación, qué logramos obtener? Que ahora sabemos que la edad avanzada, las terapias con dosis altas de T4 y las complicaciones cardíacas aumentan el riesgo de mortalidad. Es por eso que nosotros no podemos dar una dosis carga de 500 miligramos en estos tipos de pacientes. O sea, puede ser bien tolerada en pacientes jóvenes, sin embargo, en pacientes de edad avanzada o que tengan complicaciones cardíacas, debemos siempre de considerar bajar la dosis. Y aquí el autor menciona que ha adoptado un enfoque terapéutico prudente pero eficaz, y es que él administra T4 y T3, administra ambos. T4 administra por vía intravenosa, 4 miligramos por kilo de peso corporal magro, aproximadamente 200 a 250 miligramos, seguidos de 100 miligramos por 24 horas, y luego 50 miligramos por vía intravenosa u oral. Y la T3 lo administra por 10 miligramos vía intravenosa inicial y la misma dosis se administra cada 8 a 12 horas hasta que el paciente pueda tomar dosis orales de mantenimiento de T4. A pesar de que, estas aquí observamos en las imágenes, ¿no? Las presentaciones de la levotiroxina, que puede venir así en tabletas o en ampollas. Mm, Ahora, las guías nos sirven de mucho apoyo, nos indica siempre qué protocolo seguir. Sin embargo, las guías no nos muestran todos los factores que puedan afectar la sensibilidad a la hormona tiroidea. Es por eso que estos pacientes deben de ser controlados muy, muy de cerca y sobre todo para antes de administrar cada dosis de hormona tiroidea, ya que por un lado podemos perjudicar más al paciente si no sabemos dar las dosis adecuadas, ¿no? Podemos causarles las taquiarritmias auriculares. Y este sería un resumen del artículo. El coma mixedematoso, que como ya lo explicó mi compañero, es la presentación más grave del hipotiroidismo profundo, que es mortal a pesar de dar una terapia temprana. La descompensación, perdón, aquí hay un error de tipeo, del paciente hipotiroideo puede ser precipitada por fármacos como sedantes o como ya los mencionó al inicio, o enfermedades sistémicas como una neumonía. Se va a presentar en mujeres mayores en meses de invierno, asociados con signos de hipotiroidismo, hipotermia, hiponatremia, hipercapnia o hipoxemia. Aún no se sabe con exactitud si debemos administrar T4, T3 o ambos, porque lo que vimos fue una recomendación del autor de cómo él trata a sus pacientes. Y también es bastante importante tratar los otros trastornos metabólicos y dar medidas complementarias como la ventilación, calentamiento, líquidos, antibióticos y corticosteroides, porque esto va a ser importante para la supervivencia del paciente. Y con eso sería todo. Gracias. Ok, gracias. Muy bien, pueden hacer preguntas por el por el chat. Ya recuerden que hay bonos por hacer preguntas, ¿no? Fácil. Yo
quiero aclarar algo. En el tratamiento, la dosis de la levotirosina es en microgramos, no es en miligramos. ¿Ya? Son microgramos, que equivale a 100 microgramos, equivaldría a 0.1 miligramos, por si acaso. ¿Ya? Decía miligramos, no lo corregí eso en la revisión, pero es microgramos. De hecho, en la diapositiva, cuando está al ladito la foto del Eutirox, dice microgramos, que es mcg. Pregunta Frank, ¿por qué se recomienda la terapia combinada con T3 y T4? ¿Puedo responder, doctor? Sí. Bueno, principalmente, como ya mencioné en la exposición, se recomienda administrar ambas hormonas. Primero porque la actividad biológica de la T3 va a ser mayor y va a tener un inicio de acción más rápido comparado a la de T4. Además que como estos pacientes presentan hipotiroidismo, la conversión de T4 a T3 va a estar alterada. Es por eso que se da ambos. Y siempre es importante también lo que es la dosificación adecuada de la T3, porque no debemos, o tratando de evitar altas concentraciones. Ya, sin embargo, las recomendaciones actuales es administrar solo T4, porque recuerden que la T4 se va a convertir a T3 normalmente. Normalmente siempre tenemos más T4. Fisiológicamente tenemos más T4 y esta se convierte a T3 en la célula en la célula diana. Entonces, claro, hay alguna corriente que dice administren T3 y T4 juntos, ¿no? Por lo que tú has mencionado. Pero la recomendación actual es dar solo T4, ya sea por vía endovenosa o por vía oral. Lamentablemente la vía endovenosa no la tenemos en el país, ¿ya? Entonces lo que utilizamos es T4 si el paciente está despierto, pero como ven, una de las características principales del coma justamente es que están en coma, entonces hay que administrarles por sonda nasogástrica. Una pregunta, ¿y si la vía digestiva no está habilitada, por qué vía podría darle T4 al paciente? También para Alejandro también. Alejandro, Doctor, no revisé esa parte. ¿revisaste? Se puede dar por vía rectal, ¿ya? Como un supositorio, por vía rectal. También se ha visto que hay buena absorción. Entonces, es algo que utilizamos acá porque como no tenemos la T4 para vía endovenosa, entonces si por algún motivo el paciente no, digamos, está con náuseas, vómitos, ¿no? Que no tolera nada o tiene algún problema intestinal, o hemorragia digestiva, ¿no? Algún otro evento, entonces utilizamos la vía rectal, ¿no? A ver, preguntan factores de mal pronóstico. Eso nos puede decir el primer expositor, Mijail, factores de mal pronóstico. Doctor, Dice, ¿cuáles son los factores de mal pronóstico? si hablamos de los factores de mal pronóstico, principalmente van a ser eventos precipitantes, en los cuales un mal pronóstico principalmente va a ser el clima, en los cuales todo paciente, o todo esto como mixematoso se va a presentar en invierno o a temperaturas totalmente bajas, en los cuales el paciente va a ser más vulnerable, un paciente hipotiroideo va a ser más vulnerable a que sufre un coma mixedematoso, así como también un factor precipitante sería, entre los más importantes, una neumonía o puede ser secundaria a un accidente cerebrovascular o aspiración. Así también puede ser que otro puede ser un paciente hipoglucémico que también tiene una hiponatremia y los cuales también va a ser la asociación de fármacos en los cuales también pueden deprimir su sistema respiratorio, doctor. Ya, pero has contestado más o menos cuáles son las causas predisponentes, pero las No. causas agravantes. Las que van a agravar principalmente van a ser los fármacos, doctor, porque estos van a deprimir más sus sistemas respiratorios y los van a llevar a que los pacientes tengan mayor mortalidad. Bueno, me parece que el artículo no menciona esto de los factores de mal pronóstico, ¿no?
No, doctor, no lo mencionas. Sin embargo, tal vez podría considerarse la hipotensión, la bradicardia y la necesidad de ventilación mecánica. Y también en casos de infecciones, la sepsis, como factores de mal pronóstico, doctor. Ya, sí, efectivamente no lo menciona, pero los factores de mal pronóstico, en la práctica, lo que yo he visto es, primero, la concomitancia de otra enfermedad. Digamos, si el paciente, además de coma mixematoso, tiene un DCB o tiene un infarto, ¿no? La concomitancia de otro factor agrava el pronóstico. Y el otro factor que agrava el pronóstico es la deficiencia respiratoria, la insuficiencia respiratoria. Si requieren ventilación mecánica, es un factor de mal pronóstico. Otro factor que no has mencionado, creo que no menciona, es que los pacientes olvidan tomar su medicación. Son hipotiroideos y por diversos motivos olvidan tomar o a veces piensan que el tratamiento es temporal y dejan el tratamiento. O por ahí les malaconsejan, les dicen, ¿sabes qué? Mucha pastilla estás tomando y dejan la pastilla. ¿Ya? Hemos visto eso también. ¿Ya? Después, esta pregunta está interesante. ¿Después de cuánto tiempo de iniciado el tratamiento debe volverse a medir la T3 y la T4? Ese es para Alejandro, creo. Mm, No sé si Doctor, dice eso en el artículo. ¿Después de cuánto no, tiempo? Sí. no indica el tiempo exactamente. Sin embargo, leí en otra parte que recomiendan medir la T4 y T3 cada uno de 1 a 2 días para confirmar que la terapia está funcionando. Y sobre todo si es que se da terapia parenteral con T3, debe medirse al menos 1 hora después de la dosis. Em, sí, para eso hay que ver un poco la farmacocinética, ¿no? La T4 se absorbe rápidamente, casi un 80% si es por vía oral, y prácticamente a las 24 horas ya debemos tener un nivel adecuado de T4. Se prefiere siempre medir T4 que T3. La T3 a veces es inestable porque recuerden que la T3 está en concentraciones más bajas. ¿Y la TSH ayuda? ¿A cuánto tiempo se debería medir la TSH, Alejandro? No revisé tampoco eso, doctor. No sé en cuánto tiempo. Ya, la TSH no ayuda, no se mide, ¿ya? Porque la TSH cambia recién a los 30, 45 días. Entonces, obviamente, el paciente está en emergencia, está en UCI, ¿no? Entonces, no va a estar en UCI, pues, 45 días. La TSH demora en cambiar más o menos 30 a 45 días. Por tanto, no es útil en el seguimiento de estos pacientes. Se debe medir T3, T4, ¿no? El tiempo de vida de la T4, ¿sabes, Alejandro? Alejandro. Doctor, aproximadamente sería mayor a 7 días. Sí, 7 días. Aproximadamente 7 días. 7 días, ¿no? No mayor, más o menos alrededor de 7 días es el tiempo. Por eso que algunas terapias dicen dar una dosis alta, ¿no? O sea, de inicio, de saque, 500 microgramos, ¿no? Y con eso lo dejas toda la semana. Pero actualmente se recomienda la dosis diaria, ¿no? La dosis más o menos es 200 microgramos por día, ¿no? Tú lo pusiste, sí, también estaba entre paréntesis en 200 a 250. Esa es la dosis que se utiliza por día. Se puede dar una vez al día o 2 veces al día, ¿no? Por sonda nasográfica generalmente. Pero hay que recordar, lo que has dicho es importante al inicio del tratamiento, que el tratamiento de esta enfermedad no es solo dar levotiroxina. Si solo le das levotiroxina, no se va a mejorar el paciente. Tiene que manejarse todas las demás complicaciones, principalmente la insuficiencia respiratoria. Muy bien. Hay más preguntas, espérate. Ah, dice, factores de mal pronóstico, ya está. ¿Cuál es la complicación más frecuente del coma mixematoso y por qué? Yo diría que es la insuficiencia respiratoria. Ustedes le darían T3 y T4 a los pacientes con coma mixematoso. Actualmente damos solo T4, como le digo. Incluso no tenemos T3. ¿Ya? Bueno, había una presentación que venía T4 y T3, pero ya creo que ha salido del mercado, ya no hay. Entonces damos T4 además, T4, y es suficiente. En caso que el paciente tenga COVID y desarrolle un coma mixematoso, el tratamiento es el mismo,
¿Qué cambia? ¿Qué opinas? También, pues, para Alejandro, ¿no? ¿Qué opina Doctor, yo Alejandro? creo que dependería de la gravedad. O sea, si el Bueno, paciente está con COVID y no es tan grave, puede continuar con las dosis de su tratamiento, ¿no? ya, pero acá dice si le da coma mixematoso, o sea, si le da Ah, coma ya. mixematoso y COVID, pucha, tiene, bueno, realmente tendría una alta mortalidad porque ambos pues van a afectar el problema respiratorio, ¿no? O sea, Mm, y el COVID produce insuficiencia respiratoria, el coma mixematoso también, ¿no? Este paciente de hecho va a ir a ventilación mecánica, ¿no? O sea, realmente sería, el tratamiento es el mismo, ¿no? O sea, este paciente seguramente que va a entrar, bueno, además de darle levotirosina, va a entrar probablemente a, dependiendo cuánto compromiso pulmonar tenga, a ventilación mecánica. Y el tratamiento de COVID va a ser el mismo, ¿no? Va a ser bueno, dependiendo de la fase en que esté, probablemente tenga que darle enoxaparina, dexametasona, etcétera, ¿no? Ay, Karim. Muy bien. Respecto a la pregunta de Mayrut, le darían T3 y T4 al paciente con coma mixatoso, ya hemos comentado, ¿no? Muy bien. Entonces, les voy a mandar em, las preguntas, ¿ya? De este seminario por el, eh, por el, por el aula virtual, ¿ya? Listo, jóvenes, creo que no hay nada más. Detener la grabación. Muy bien, entonces, en la próxima clase empezamos allá, hipertiroidismo, ¿no? Bueno, recuerden que están debiendo una clase por el por el viernes de Viernes Santo. A ver si lo que podemos hacer es avanzar un poquito más, creo. El día viernes puedo hacer clases allá. Entonces, vamos a hacer el viernes, no sé si les parece, hacemos clases y el seminario de una vez de hipertiroidismo, ¿ya? Porque ya nos toca hacer con esto habríamos terminado hipotiroidismo, ¿ya? Los seminarios han sido de los dos extremos, del subclínico, que es un hipotiroidismo muy leve, y del coma, que es la expresión máxima de hipotiroidismo, ¿ya? Recuerden bien las características clínicas de esta enfermedad. Y ya pasaríamos a hipertiroidismo, ¿ya? O podemos avanzar un poquito hoy día de tal forma que el día viernes ya sería el viernes después de hipertiroidismo toca seminario, por si acaso. Entonces, el viernes ya pueden empezar el seminario. Ahora vamos a avanzar un poquito de hipertiroidismo, ¿ya? Unos 10 minutitos para ir recuperando también. Capaz, si avanzamos un poco, no va a ser necesario tomar un día adicional. Avanzaremos un poquito, ¿ya? Del hipertiroidismo. ¿Les parece? ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? 10 minutos. Ya, entonces vamos a avanzar con hipertiroidismo. Voy a volver a grabar. Grabar reunión. Ya. Entonces, a ver, toda la pantalla. Muy bien, acá tengo las diapositivas de hipertiroidismo, ¿ya? Bueno, yo les comenté que en endocrinología tenemos mm, básicamente en todas las glándulas tenemos dos enfermedades. Bueno, hay un poco más, hay otras, pero hay dos principales. Unas son las de hipofunción, que son las que hemos visto, o sea que la tiroides no funcione. Y la otra es de exceso de función, ¿no? El exceso de función. A esto se llama hipertiroidismo, como dice acá en la diapositiva. Hiperfunción de la tiroides. También se utiliza el término de tirotoxicosis, por si acaso, ¿ya? Entonces, algunos términos que se utilizan para denotar el exceso de función de la tiroides. Tirotoxicosis, ¿no? Exceso se refiere un poco a los síntomas o a las características clínicas que da el exceso de hormonas tiroideas. Si un paciente está con tirotoxicosis, decimos, cuando está con los síntomas que vamos a revisar. Tormenta tiroidea se llama a la emergencia del hipertiroidismo, como por ejemplo el hipotiroidismo. La emergencia del hipotiroidismo es el coma mixedematoso. La emergencia del hipertiroidismo es la tormenta tiroidea, o sea, es la exacerbación, ¿no?
del hipertiroidismo que incluso compromete la vida, ¿no? También tiene riesgo de mortalidad. Y obviamente estos pacientes se deben tratar en emergencia. También hay otro término que se utiliza, se llama la crisis tirotóxica, ¿no? Que es una exacerbación del hipertiroidismo. No necesariamente ese paciente llega no necesariamente llega a la tormenta, ¿no? Puede ser una crisis tirotóxica, un paciente que se descompensa. Vamos a ver qué hay criterios que utilizamos para definir qué es una tormenta tiroidea, ¿no? Esta enfermedad, las enfermedades de la tiroides, como han visto, en el hipotiroidismo son más frecuentes en mujeres, ¿no es cierto? Porque el hipotiroidismo, la principal, recordando, la principal causa de hipotiroidismo es la enfermedad de Hashimoto, que es una enfermedad autoinmune. Y las enfermedades autoinmunes en general son más frecuentes en mujeres. En el caso del hipertiroidismo también, ¿no? Porque la principal causa de hipertiroidismo, como vamos a ver después, es otra enfermedad autoinmune, que se llama la enfermedad de Graves o de Graves, o Graves-Basedon, ¿no? Que también es autoinmune. La diferencia entre Hashimoto y Graves es que Hashimoto anula la tiroides, o sea, hace que no funcione. En cambio, en el Graves se estimula la función de la tiroides, ¿no? Ambas son enfermedades autoinmunes. En la enfermedad de Hashimoto también suele haber una etapa de hipertiroidismo al inicio de la enfermedad, se llama hashitoxicosis, una etapa de hipertiroidismo, ¿no? En la enfermedad de Hashimoto, ¿no? Como el hipertiroidismo, la principal causa es la enfermedad de Graves, entonces obviamente también la mayor prevalencia es en mujeres, ¿no? Hay otras causas, además de la enfermedad de Graves, por si acaso, que ahorita vamos a ver, ¿no? Acá está la prevalencia, 5% en mujeres y 1% en varones. ¿Qué síntomas da? A ver, vamos a irnos antes de esto a las causas, ¿ya? Causas de hipertiroidismo. Las principales son 3. Hay más, ahorita las vemos, pero son 3 las principales. ¿Ah? Graves-Basedon, esta es la que les digo, autoinmune, ¿ya? 85, yo diría hasta 90%, o sea, fíjense, la principal causa de hipertiroidismo es Graves, ¿no? O sea, si vemos un hipertiroidismo, probablemente sea por Graves. Cuando yo les pregunto, ¿cuál será la causa del hipertiroidismo de tu paciente? Entonces hay que decir si es Graves, es nódulo tóxico o es bocio multinodular tóxico. Estas son las principales. Nódulo tóxico, 3.3%, 5.8%, bocio multinodular tóxico o enfermedad de Plummer. Los síntomas de esta enfermedad están caracterizados por la exacerbación de la fisiología normal. Hemos visto que las hormonas tiroideas tienen múltiples funciones en diversos órganos, ¿no? Por ejemplo, en el sistema nervioso central, ¿no? Hemos visto que es todo lo contrario del hipotiroidismo. El hipotiroidismo te da cansancio, somnolencia, desgano. En cambio, esto te daría nerviosismo, ansiedad, hiperactividad, pobre concentración. Esto conlleva la fatiga también, ¿no? Es otro tipo de fatiga. Esta fatiga es por hiperactividad, ¿no? El paciente está como cansado, está como si hubiese corrido una maratón, ¿no? O hubiese hecho algún deporte extremo, ¿no? Está como nervioso, ¿no? Hiperactivo el paciente. Estos pacientes son los que están tocando la puerta. Doctor, ya me toca mi tensión, ¿no? Muchos de ellos, incluso yo los he visto en tratamientos psiquiátricos. A veces son clasificados como psiquiátricos, ¿no? Síndromes ansiosos, hasta incluso síndromes psicóticos, ¿ya? He visto algunos pacientes que estaban siendo tratados por años como psicóticos por psiquiatría y en realidad eran hipertiroideos, ¿no? El cabello acá también se pierde. Esto coincide con el hipotiroidismo, ¿no? Es que el cabello tiene una dependencia también hormonal, ¿no? Se cae, se adelgaza. Los ojos, ¿no? Los ojos se alteran solo en la enfermedad de Graves, por si acaso. O sea, en el hipertiroidismo por Graves se alteran los ojos, ¿no? Comienza a ver ese exoftalmos que vamos a ver después, ¿no? Eh, edema periorbitario, inyección conjuntival, ¿no? Oftalmoplegias, ¿no? Retracción palpebral, ¿no? La tiroides generalmente está aumentada de tamaño, ¿no? Bocio. Sobre todo hay un bocio difuso en la enfermedad de Graves.
En las otras causas, que son el nódulo tóxico y el bocio multinodular, también está aumentada. A veces solo hay un nódulo, en el caso del nódulo tóxico. Respecto a los músculos, existe cansancio, ¿no? Disminución de fuerza muscular, ¿no? Tremor, temblor, ¿no? El temblor está causado por una hiperactividad del sistema simpático y el paciente tiembla, la manito del paciente tiembla, ¿no? Se encuentra un fino tremor. Esto lo encontramos al examen físico. Y existe una disminución de la fuerza muscular, ¿no? Le pedimos que haga fuerza y es generalizado, no es focalizado, o sea, no es un brazo, una pierna, no es todo, todos los músculos están disminuidos. Obviamente se nota más en las piernas, porque las piernas tienen funciones musculares mucho más importantes que los brazos, ¿no? Todos los días caminamos, por tanto el paciente dice no tengo fuerza para caminar, ¿no? Dependiendo del grado de hipertiroidismo que tenga. La piel también se altera. La piel, a diferencia del hipotiroidismo y obviamente del coma, donde más bien existe, como han explicado sus compañeros, disminución de la temperatura, aquí existe un incremento de la temperatura y una intolerancia al calor. El paciente siente calor, ¿no? También la piel se nota caliente, ¿no? Y se nota diaforética, ¿no? Ligeramente húmeda, sudorosa, ¿no? Sin hacer ejercicio. El sistema cardiovascular también es afectado, ¿no? El paciente presenta taquicardias, puede llegar a arritmias, ¿no? Puede hacer un poco de hipertensión sistólica, está dentro de las causas de hipertensión de causa endocrina, ¿no? Y esto se nota con palpitaciones. El paciente refiere palpitaciones, ¿no? Problemas de respiración, fatiga. El sistema gastrointestinal, recuerden que en el hipotiroidismo se enlentece el sistema gastrointestinal, acá se acelera, ¿no? Se acelera y el paciente puede presentar diarreas persistentes, crónicas inclusive. Muchos pacientes de estos los vemos a veces en gastroenterología, ¿no? ¿Ah? El paciente pierde peso por las diarreas, pero también pierde peso por el aumento de la temperatura. El aumento de temperatura produce gasto energético, pues, ¿no? Y eso hace perder peso al paciente. A veces los pacientes se van a oncología porque pierden peso en forma importante, pierden 5 o 10 kilos, ¿no? Entonces pierden peso y ya están pensando que es cáncer, ¿no? Y se van al oncólogo, ¿no? Cuando tienen palpitaciones se van al cardiólogo, ¿no? A veces van a varias especialidades y no se detecta porque a veces, como ven solamente esta parte, no ven todo, ¿no? Entonces no dan el diagnóstico. Al examen puede haber en el sistema nervioso hiperreflexia. Recuerden que en el hipotiroidismo había hiporreflexia. Y esto también conlleva alteraciones en la mujer, alteraciones menstruales, reduce la libido en el varón y en la mujer, ¿no? O sea, fíjense todos los síntomas que puede ver. Esta es repetición, a ver si se nos ha escapado alguna. Taquicardias, palpitaciones, vasodilatación, insuficiencia cardíaca en grados extremos, nerviosismo, sudoración, ya dijimos, cansancio, emotividad, o sea, tan sensibles al llanto, ¿no? Tan depresivos. Muchos de ellos se van a psiquiatría. Irritabilidad, ¿no? Hiperquinesia, temblor, ya dijimos, pérdida de fuerzas, metabólicos, baja de peso, ya explicamos las causas, ¿no? Principalmente el gasto metabólico, ¿no? Normalmente gastamos energía, nuestro gasto metabólico aproximadamente es 1500 calorías por día. O sea, quiere decir que el gasto metabólico es que sin hacer nada gastamos energía, solamente por mantener nuestra temperatura y las funciones vitales que tenemos. El paciente hipertiroideo, como tiene un elevado incremento de la temperatura, gasta mucha energía. O sea, en vez de 1500 gasta 2000 más o menos, ¿no? Eso hace que baje de peso en forma importante. No tolere calor, gastrointestinales, diarreas o polidefecaciones. Quiere decir que no es diarrea, pero comienza a tener deposiciones 2, 3, 4 veces al día. Ginecológicos ya comentamos, ¿no? Esto es lo mismo. A ver si no se nos fue alguna. Creo que ninguno. Insomnio te pueden tener, alteraciones del comportamiento, del estado de ánimo. Ya dijimos, disnea también, pérdida de peso, dijimos, ¿no? Pacientes. Prurito, esto dijimos ya, aumento de la frecuencia de deposiciones, poliuria, oligomenorrea, ya dijimos,
Creo que todo lo demás dijimos. Es esta alteración que a veces ocurre en pacientes, sobre todo que tienen mucho tiempo de hipertiroidismo. Onicolisis, ¿verdad? Las uñas se deforman, y eritema palmar se suele encontrar en los pacientes. Pero esto depende del tiempo, casi ya no vemos acá porque se detectan antes, pero los que no se detectan, están mucho tiempo con hipertiroidismo, hacen estas alteraciones. Lo demás ya lo dijimos. Acá hay una alteración que no dijimos, parálisis periódica hipocalémica, ¿no? Un grupo de estos pacientes hacen hipocalemia. Hipocalemia. Recuerden que hipocalemia, esa K es con K, de potasio, o hipopotasemia también, no se confundan. Hipocalemia con hipocalcemia. Calcemia es del calcio, hipocalemia es del potasio. Entonces, he visto que un grupo de estos pacientes, sobre todo los que tienen ascendencia asiática, pero yo he visto que acá en Cusco he visto relativamente frecuente esta alteración, parálisis periódica hipocalémica, ¿ya? Y quiere decir que tienen parálisis muscular de miembros inferiores, puede alcanzar a miembros superiores y que está provocada por potasio disminuido. Hay una alteración del hiperturismo respecto al potasio en algunos pacientes, no es en todos, ¿no? Y debutan con parálisis, ¿no? Y obviamente si vienen con parálisis van a neurología, ¿no? Y neurología les hace exámenes, piensa que se confunde con Guillain-Barré a veces, ¿no? Hasta que llegue el endocrinólogo, le mira los ojos, ¿no? Un poquito de exoftalmos, le mira la historia y dice, no, este es hipertiroideo. Le mide el potasio y está bajo, y ese era el problema, ¿no? Psicosis ya comentamos. Estas son las, la puntuación de Barch-Wartowski, ¿ya? Que sirve para decir, les había dicho que hay criterios para decir si un paciente está haciendo tormenta tiroidea, ¿no? Entonces, se da un puntaje a los pacientes, ¿ya? Se da un puntaje, de acuerdo a cada característica. Se le mide la temperatura, ¿no? Acá está en Fahrenheit y en grados centígrados, ¿no? Miren, entonces, los pacientes con hipertiroidismo elevan la temperatura, lo dijimos, y no es por infección, o sea, no tienen infección demostrada y elevan la temperatura. Ahora, si están elevando la temperatura por una infección, este criterio ya no sería válido, ¿no es cierto? Pero si no tienen signos de infección y elevan su temperatura en estos rangos, para cada rango existe un puntaje, le das el puntaje. Luego ves si el paciente está, cómo está el sistema nervioso central. Si está tranquilo, no está alterado, 0 puntos. Si está con leve agitación, 10 puntos, digamos como nervioso. Si está ya con delirio, psicosis, le das 20 puntos. Si está en convulsiones o coma, 30 puntos, ¿no? Evalúa el sistema gastrointestinal. Si no hay problema, 0 puntos. Si tiene diarreas, náuseas, vómitos, 10 puntos. Y si tiene una ictericia inexplicada, o sea que no es hepatitis, pero tiene ictericia, 20 puntos, porque causa hepatopatía del hipertiroidismo, ¿no? Otras alteraciones, la frecuencia cardíaca, ¿no? Si está entre 90 y 109, le das un puntaje, ¿no? 110, 119 también le das un puntaje, más de 140, etc. Entonces, también hay que considerar si el paciente está en sepsis, también esta característica no es válida, ¿no? Porque la sepsis estaría provocando esto, ¿no? O sea que hay que considerar eso. Insuficiencia cardíaca ausente, 0 puntos, ¿no? Leve, demostrado por un edema en las piernas, 5, moderada, ¿no? 10, cuando ya hay subcrepitantes en el pulmón, ¿no? Y cuando hay edema pulmonar, 15 puntos. Fibrilación auricular, ausente, presente, ¿no? 10 puntos. Y si hay un evento precipitante, ausente, presente, 10 puntos. Entonces, todo esto se suma y si sale más de 45 es tormenta tiroidea. Si sale entre 25 y 44, sugiere, ¿no?, una tormenta tiroidea inminente, probablemente debe hospitalizarse. Y si sale menos de 25, no está en tormenta tiroidea el paciente, ¿no? Estos son los criterios de Barch-Wartowski, por si acaso, ¿no? Muy bien, las causas ya las vimos. Otras causas, hasta esto es importante. Tiroiditis, son menos frecuentes, tiroiditis. Hay un grupo de enfermedades que se llama las tiroiditis, que como su nombre ya ven, indica inflamación de la tiroides. Inflamación de la tiroides, tiroiditis. Todo lo que termina en itis, faringitis, amigdalitis, ¿no? Es inflamación. Entonces, esta es una inflamación de la tiroides. Vamos a ver qué es especial, porque causa hipertiroidismo solo en un periodo de tiempo y luego causa hipotiroidismo. Ahorita lo vemos. Estrumo ovárico es un tumor ovárico, ¿no?
también causante de hipertiroidismo. Es raro, yo he visto solo 2 o 3 casos en toda mi vida de especialista. Este sí es más frecuente, inducidas por yodo, ¿no? Amiodarona. La amiodarona tiene su componente yodo, es un antiarrítmico, ¿no? Sustancias de contraste que contengan yodo. Secundarias, ¿no? O sea, que la causa sea un tumor hipofisiario productor de TSH, ¿no? Cáncer bien raras, exógenas. Esto se ve con, bueno, se ve iatrogénicas o facticias. Iatrogénicas quiere decir que el paciente, digamos, es hipotiroideo, ¿no? Pero toma exceso de medicación por algún motivo, o ya sea porque el médico le aumenta la dosis o porque el paciente mismo aumenta la dosis a veces, ¿no? Dice, no me siento tan bien, mejor aumento la dosis, ¿no? Y automedicación y se causan hipertiroidismo, el paciente hipotiroideo. Facticia cuando se refiere a que el paciente engaña, o sea, dice, doctor, no tomo nada, ¿no? Y sí toma, pero es un cuadro psicológico, psiquiátrico, ¿no? Dicen, estoy bajando de peso, tengo temblor, tiene todos los síntomas, y ¿toma usted alguna pastilla? No, doctor, no tomo nada, te engaña, ¿no? Son cuadros psiquiátricos. Este es el mecanismo patogénico en cada enfermedad. Acá está, por ejemplo, Graves. Graves es autoinmune. ¿Qué anticuerpo se estimula? El anticuerpo contra el receptor de la TSH. O sea, se forma un anticuerpo que se liga a este receptor y al ligarse a este receptor estimula la función de la tiroides. O sea, hace como si fuera una TSH, pero en forma de anticuerpo. Una reacción autoinmune, ¿no? En cambio, el adenoma tóxico y el bocio multinodular tóxico son tumores benignos de funcionamiento autónomo, ¿no? Que generalmente está provocado por alteraciones en la proteína G o en el TSH, o sea, se autoestimulan, son mutaciones genéticas. La diferencia de esta y esta enfermedad, bueno, esta es autoinmune, esta es genética. La autoinmunidad tiene en parte un poco de genética, ¿no? Los factores predisponentes al Graves son la genética, o sea, ya hay una predisposición a formar estos anticuerpos, así como el Hashimoto, pero se ha visto que hay otros factores que lo desencadenan, como principalmente el estrés, o sea, hay factores ambientales y genéticos. En cambio, este es un factor solamente genético, son mutaciones que hay, que algunas personas tienen, y que hace que se formen estos nódulos, ya sea uno solo o muchos, y son hiperfuncionantes. El Graves puede autolimitarse, o sea, el Graves puede durar 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 7 años, ¿no? O sea, pues se puede autolimitar. En cambio, estos no se autolimitan porque el nódulo siempre está ahí. Entonces, el nódulo, ¿no? Si no lo tratas, ¿no? Hay 2 formas de tratar, después vamos a ver, con yodo o con cirugía. Entonces, si no lo tratas, va a estar el paciente permanentemente con hipertiroidismo, ¿no? En cambio, el Graves puede ceder en algún momento. Las otras causas son las famosas tiroiditis, ¿ya? Las tiroiditis. Vamos a revisar estas tiroiditis. Acá está. De hecho, el Hashimoto es una forma de tiroiditis también, tiroiditis por Hashimoto, solo que esta es una tiroiditis linfocítica crónica, ¿no? Con anticuerpos en forma crónica, forma bocio, ¿no? Donde hay infiltración linfocitaria, ¿no? Y como ya sabemos, esto al inicio puede causar un poquito de hipertiroidismo, a veces es totalmente asintomático, y con el tiempo la función tiroidea se disminuye, se altera, no funciona y causa hipotiroidismo, ¿no? Es una forma de tiroiditis. Existen varias formas más de tiroiditis, ¿no? Pero esto lo vamos a revisar en la próxima clase, ¿no? Para avanzar un poquito nada más. Muy bien, jóvenes, les había dicho. Muy bien, entonces, muy bien, lo único que está pendiente son las preguntas que les voy a lanzar del seminario, ¿no? Y el viernes continuamos, termino esta parte y empieza ya el seminario de tratamiento, porque hay un seminario. Entonces, los del grupo del seminario me mandan, por favor, sus diapositivas. Imagino que ya lo tienen hechas, pero me lo pueden mandar hasta mañana. ¿Mañana les parece bien? Mañana miércoles. Sí, pues, porque no, y el viernes ya expone. Sí, mañana en la noche me lo mandan, ¿no? Para que yo les dé una revisadita. Muy bien, ¿algún comentario, pregunta? Nada más, creo, ¿no?
Doctor, disculpe un favor. Sí. Ahorita tenemos prácticas de infectología hasta las 10. No sé si es que nos pueda dar tiempo para resolver las preguntas hasta las 10:20, por favor. Ya, le voy a dar hasta las 10:30, ¿ya? Muchas gracias, doctor. Ok, listo, jóvenes. Que tengan buen día. Hasta luego, doctor. Cuídense.